Capítulo 1. Introducción. El detalle que desapareció en Pekín. Hubo una frase que desapareció misteriosamente. China publicó el resumen oficial de la reunión celebrada en Beijing entre Wang Yi y el representante iraní. En ese documento, Pekín dejó algo muy claro. Pidió de manera directa una rápida reanudación del tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz. La frase aparecía escrita de forma explícita en el comunicado oficial chino. Pero cuando Irán publicó su propia versión del encuentro a través de Telegram, esa parte simplemente había desaparecido. No había una versión suavizada, ni una referencia indirecta, ni siquiera una pequeña mención sobre el tema. Era como si China jamás hubiera planteado esa petición. Irán eliminó completamente la solicitud más importante de Beijing del registro oficial de la reunión. Y lo más sorprendente es que China no protestó públicamente por ello. Y aquí es donde la situación se vuelve realmente interesante. Porque cuando un país borra deliberadamente tu principal petición diplomática y tú guardas silencio, normalmente solo existen dos posibilidades. O aceptaste esa omisión porque en privado entendías que la petición no tenía importancia real, o aceptaste callar porque la conversación verdadera fue mucho más delicada de lo que ambos gobiernos están dispuestos a admitir públicamente. Y cualquiera de esas dos opciones cambia por completo la interpretación de lo que puede ocurrir cuando Donald Trump llegue a Beijing dentro de apenas unos días. Ese pequeño fragmento eliminado podría convertirse en la pieza más importante de toda esta historia. Cuando dos gobiernos publican versiones distintas de la misma reunión, normalmente significa que algo importante ocurrió detrás de puertas cerradas y que ninguno quiere reconocerlo abiertamente. Una parte presionó, la otra no cedió, y ahora ambos intentan controlar la narrativa pública antes de una de las reuniones internacionales más importantes del año. Por eso vale la pena observar con detalle qué pasó realmente en Beijing. Capítulo 2. El contexto del acuerdo entre Irán y China. La diferencia entre ambos comunicados podría revelar mucho más de lo que parece a simple vista. Y da la impresión de que Beijing acaba de tomar una decisión estratégica sobre Irán que Washington todavía no comprende completamente. Empecemos por los hechos confirmados. El comunicado oficial del Ministerio de Exteriores chino menciona claramente la necesidad de restablecer cuanto antes el tránsito marítimo por el estrecho de Hormuz. La frase aparece de forma directa y sin ambigüedades. Sin embargo, la versión iraní publicada posteriormente no contiene absolutamente nada sobre ese tema. Ni una reformulación diplomática, ni una referencia indirecta, nada. La solicitud de China desapareció por completo del texto iraní, y eso transmite un mensaje bastante evidente. China pidió oficialmente a Irán, durante una reunión celebrada en Beijing y justo antes de la visita del presidente estadounidense, avanzar hacia la reapertura del estrecho de Hormuz. Pero Irán respondió actuando públicamente como si esa petición jamás hubiera existido. Eso no parece un simple descuido diplomático. Es una señal cuidadosamente calculada, una manera elegante de decir, escuchamos lo que quieren, pero no estamos dispuestos a aceptarlo públicamente. Un reciente análisis del CSIS describió esta visita de forma muy interesante. Según esa lectura, China intenta proyectar la imagen de que ya habló con Irán y que incluso logró influir sobre su comportamiento respecto a Hormuz. La narrativa es clara. Beijing quiere recibir a Trump mostrando que ya hizo el trabajo difícil, que ya presionó a Teherán y que ahora cualquier problema adicional dependería de Irán, no de una falta de influencia china. Pero la reacción iraní complicó completamente esa estrategia. Capítulo 3. El movimiento inesperado de Irán. La versión iraní de la reunión transmite una historia totalmente diferente. Teherán no trató la petición china como una orden ni como una presión seria. Más bien la interpretó como una propuesta diplomática que podía aceptar o ignorar. Y eligió ignorarla públicamente, eliminándola del comunicado oficial. Eso fue lo que realmente tomó por sorpresa a Beijing. No la reunión en sí, sino la manera en que Irán decidió presentar el encuentro ante el mundo. Muchos análisis se concentran únicamente en lo que supuestamente se dijo dentro de la sala, pero el verdadero significado suele estar en los comunicados posteriores. En diplomacia, los readouts oficiales no son simples resúmenes, son declaraciones cuidadosamente diseñadas sobre aquello que cada gobierno está dispuesto a reconocer públicamente. Por eso la diferencia entre ambos documentos es tan
tan importante? China publicó que el estrecho de Hormuz debía reabrirse rápidamente. Irán, en cambio, omitió completamente esa idea. En la práctica, eso significa que Beijing fijó una posición pública que Teherán decidió rechazar silenciosamente. Y ahora ese vacío diplomático se convierte en un problema estratégico para China, justo antes de la próxima cumbre. La idea de Beijing era llegar al encuentro con Trump presentándose como un mediador responsable y eficaz, capaz de influir sobre Irán y ayudar a estabilizar la región. Scott Kennedy, del CCAS, resumió esa estrategia de forma bastante clara. China quería consolidar las ventajas diplomáticas que ya había conseguido. El mensaje hacia Washington era sencillo. Ya hablamos con Irán, ya ejercimos presión y estamos ayudando a reducir la tensión. Pero el comunicado iraní debilita toda esa narrativa, porque ahora el equipo de Trump puede mirar el documento iraní y plantear una pregunta muy incómoda. Si China realmente presionó a Irán, ¿por qué Irán ni siquiera admite públicamente que esa presión ocurrió? Y esa pregunta deja a Beijing en una posición complicada justo antes de la reunión. Capítulo 4. La reacción silenciosa de China. Para entender completamente la situación, también hay que observar qué buscaba realmente Irán en Beijing, porque ahí es donde la historia se vuelve todavía más interesante. Según diversos reportes, Araghchi llegó a China con 3 objetivos principales. El primero era reforzar la relación estratégica con Beijing antes de la llegada de Trump. Irán entiende perfectamente que China se ha convertido en uno de sus socios económicos y diplomáticos más importantes, especialmente en un momento donde las tensiones con Occidente siguen creciendo. Por eso, esta reunión no era simplemente una conversación diplomática rutinaria, era un intento de asegurar respaldo político en un momento extremadamente delicado para la región. Y precisamente por eso el detalle eliminado del comunicado adquiere tanta importancia, porque muestra que incluso entre aliados estratégicos existen límites, diferencias y negociaciones mucho más tensas de lo que aparentan los comunicados oficiales. 255 minutos, 25 seconds segundo, asegurar apoyo económico y diplomático continuo. Y tercero, obtener claridad sobre hasta qué punto China estaría dispuesta a ceder ante estados 335 minutes, 33 seconds unidos en lo relacionado con Irán durante la cumbre. Y ese tercer punto es el más importante. Irán no estaba pidiendo garantías absolutas de que 405 minutos, 40 seconds China no haría concesiones a Trump. Lo que quería era entender los límites reales de esas concesiones. ¿Dónde está la línea? ¿Qué estaría dispuesto a 5.485 minutos, 48 seconds ofrecer Pekín a cambio de alivio arancelario o avances en otros temas como Taiwán? Y en última instancia, ¿qué valor tiene realmente la posición de 5.555 minutos, 55 seconds Irán dentro de esa negociación? La respuesta a esa pregunta es precisamente lo que no apareció en ninguno de los dos comunicados. Y eso sugiere que lo que se 6.36 minutos, 3 seconds dijo en privado, fue demasiado sensible para ser publicado. Pero la diferencia entre los dos readouts revela algo importante. Irán salió de la reunión los 6.116 minutos, 11 seconds, suficientemente confiado como para borrar la petición china sobre Hormuz del registro oficial. Esa confianza implica que percibió que la conversación 6.196 minutes, 19 seconds privada, fue más favorable de lo que el comunicado público chino sugería. Irán parece haber escuchado algo de Wang y en esa sala que le dio la seguridad 6.276 minutos, 27 seconds necesaria para contradecir públicamente la versión oficial de China. Entonces, 6.816 minutos, 31 seconds la. Pregunta clave es, ¿qué le dijo realmente China a Irán? La interpretación más probable, según varios analistas, de las restricciones estratégicas de Pekín es que China dejó 6.406 minutos, 40 seconds claro que no apoyará ningún mecanismo que le dé a Estados Unidos control unilateral sobre el estrecho de Hormuz. Chapter 5. Impacto en el equilibrio regional. 6.466 minutos, 46 seconds que no respaldará resoluciones en la ONU que reduzca la autoridad iraní sobre el paso marítimo y que aunque públicamente siga defendiendo la libertad de 6.546 minutos, 54 seconds navegación, no tomará medidas concretas que obliguen a Irán a ceder. Esa clase de garantía, aunque implícita, explica por qué Irán se sintió cómodo ignorando 7.027 minutos, 2 seconds la petición pública de China.
Porque desde su perspectiva, lo importante no era lo que se decía en los comunicados, 7.097 minutes, 9 seconds, sino lo que se había entendido en privado. Y aquí es donde entra la parte más relevante. Beijing ya habría tomado una decisión de fondo que Washington aún no ha terminado de descifrar. De hecho, 7.207 minutes, 20 seconds todo, indica que la postura de China en la cumbre ya está prácticamente definida y que fue moldeada en esa reunión del 6 de mayo. Y lo que salga de eso podría 7.277 minutos, 27 seconds tomar por sorpresa a la administración Trump cuando se haga evidente. China no va a entregar a Irán a Estados Unidos en la cumbre. No va a usar su influencia 7.367 minutos, 36 seconds económicas sobre Teherán para forzar concesiones nucleares ni una reapertura total del estrecho de Hormuz. Lo que hará China es posicionarse como un mediador 7.447 minutos, 44 seconds responsable. Dirá públicamente que ya presionó a Irán. Señalará su propio comunicado oficial como prueba y trasladará la responsabilidad a la siguiente fase. En otras palabras, 7.557 minutos, 55 seconds nosotros ya hicimos nuestra parte. Ahora el problema es entre ustedes e Irán. Esa postura protege tres cosas a la vez. 8.028 minutos, 2 seconds primero, la relación de China con Irán. 8.058 minutos, 5 seconds segundo, sus intereses económicos vinculados a la compra de petróleo iraní. Y tercero, su ambición estratégica de formar parte del futuro. 8.128 minutos, 12 seconds marco de gobernanza del estrecho de Hormuz. Pero también le da a China algo muy importante, negación plausible. Si la cumbre no produce avances reales, Chapter 6, implicaciones para Occidente. 8.118 minutos, 21 seconds, Pekín puede decir que sí presionó, que sí pidió la reapertura de Hormuz y que eso está reflejado en su comunicado oficial. Es decir, puede demostrar que 8.298 minutos, 29 seconds hizo su parte, sin asumir el fracaso del resultado. El hecho de que Irán haya eliminado esa petición de su propio comunicado se convierte entonces en la 8.378 minutes. 37 seconds prueba que China necesita para sostener su narrativa, que en privado sí hubo diálogo, pero que públicamente Irán no quiso reconocerlo. Y lo más importante, 8.468 minutes, 46 seconds no. Es solo lo que Irán borró, sino la decisión de Pekín de no corregirlo. 8.508 minutes, 50 seconds China podría haber reaccionado de forma dura, emitir una aclaración, exigir que Irán reconociera la petición sobre Hormuz o endurecer el lenguaje oficial. 8.598 minutos, 59 seconds, pero no lo hizo. Y esa ausencia de reacción es en sí misma una decisión estratégica. China está aceptando ese vacío en el registro oficial porque 9.079 minutos, 7 seconds confrontarlo abiertamente dañaría la relación con Irán justo en el momento en que necesita mantenerla intacta. En lugar de elegir la confrontación, Pekín 9.159 minutos, 15 seconds eligió el silencio. Y ese silencio es parte fundamental de la estrategia que Washington todavía no termina de ver. Lo que Donald Trump escuchará en Beijing es 9.839 minutos, 23 seconds la versión oficial China. Presionamos a Irán, pedimos la reapertura de Hormuz, 9.279 minutos, 27 seconds aquí está nuestro comunicado. Lo que no escuchará es la versión iraní, ni el hecho de que Irán borró esa parte de la conversación, ni la posibilidad de que 9.359 minutos, 35 seconds existiera un entendimiento privado distinto. Esa diferencia entre lo que se dice y lo que se omite es exactamente el espacio donde se define la dinámica real. 9.439 minutos, 43 seconds de esta crisis. Estados Unidos entra a Beijing, esperando que China ya haya generado presión efectiva sobre Irán. 9.499 minutos, 49 seconds, pero Irán ya ha dejado claro con su propio comunicado que esa presión no fue aceptada en los términos en que Pekín la presenta y China por su parte ha 9.589 minutos, 58 seconds decidido no explicar esa contradicción a Washington. Esto significa que cuando Trump pregunte directamente si China presionó a Irán sobre Hormuz, la Chapter 7, escenarios futuros posibles, 10 Monster 510 minutos, 5 seconds respuesta, será sí. Pero cuando muestre los dos comunicados, el chino y el iraní, la historia ya no será tan simple. Uno dirá que la petición 10.310 minutos, 13 seconds existió
advirtió. El otro actuará como si nunca hubiera ocurrido. Esa contradicción es precisamente lo que complica todo el escenario antes de la cumbre. Y hay un 10 son 10 minutos, 21 seconds último elemento que ayudas a entender la posición de Irán. En su declaración pública tras la reunión en Beijing, 10 710 minutos, 27 seconds, Arachi usó una frase clave que Irán solo aceptará un acuerdo justo y completo. Esas dos palabras no son retórica vacía. Capítulo 8. Conclusión. En este contexto, la palabra justo significa algo muy concreto para Irán, un acuerdo equilibrado. Teherán no está dispuesto a aceptar un pacto donde una parte impone condiciones y la otra simplemente obedece. Desde la visión iraní, cualquier negociación verdadera debe incluir sus propias exigencias, garantías de seguridad, compensaciones económicas y el levantamiento total de las sanciones. Y la palabra completo tiene todavía más peso. Para Irán, el programa nuclear y el estrecho de Hormuz forman parte del mismo problema y no pueden separarse. Teherán rechaza por completo un escenario en el que primero se le exija reabrir Hormuz, mientras el tema nuclear queda pendiente y la presión estadounidense continúa intacta. Esa postura de acuerdo justo y completo choca directamente con la estrategia que se ha discutido en Washington durante los últimos días. Allí se habla de un proceso por etapas. Primero abrir Hormuz y después negociar el expediente nuclear. En otras palabras, Estados Unidos intenta dividir los temas, mientras Irán insiste en tratarlos como un único paquete inseparable. Y precisamente ahí está el núcleo del desacuerdo. Desde la perspectiva iraní, la propuesta estadounidense no es justa porque exige entregar su principal herramienta de presión estratégica, el estrecho de Hormuz, antes de recibir algo realmente importante a cambio. Tampoco es completa porque deja la cuestión nuclear para una fase posterior y evita resolver el problema central desde el principio. Por eso Arachi viajó a Beijing y, aunque utilizó un tono diplomático y cuidadoso, terminó rechazando públicamente la propuesta de Washington. No lo hizo con un no directo, sino hablando de principios y condiciones necesarias. Pero el mensaje fue evidente. Ese memorando de una sola página no representa un acuerdo aceptable para Irán. Y aquí es donde la diferencia entre ambos comunicados se vuelve todavía más significativa. China, en su versión oficial, insiste en la reapertura del estrecho de Hormuz. Irán, en cambio, deja claro que solo aceptará un pacto justo y completo. El problema es que ambas posiciones no encajan fácilmente entre sí. Pekín quiere estabilidad inmediata y tránsito marítimo normal. Teherán responde que eso solo ocurrirá dentro de un acuerdo global que incluya el tema nuclear y el levantamiento de sanciones, algo que Washington todavía no parece dispuesto a aceptar. En otras palabras, China presiona discretamente para reabrir Hormuz, pero Irán responde de forma directa e indirecta que no dará ese paso sin un acuerdo integral más amplio. Y la influencia china, por sí sola, no parece suficiente para cambiar esa postura. Sin embargo, quizá lo más importante no fue la presión china, sino lo que ocurrió después. Pekín decidió no confrontar públicamente a Irán por haber eliminado esa petición del comunicado oficial. No corrigió el texto iraní, no protestó y tampoco convirtió el desacuerdo en un conflicto diplomático abierto. Esa decisión es probablemente uno de los movimientos más importantes de China en toda esta crisis. Absorbió el rechazo implícito de Irán y aún así mantuvo intacta la relación estratégica entre ambos países. Y eso es precisamente lo que Washington todavía parece no comprender del todo. Estados Unidos sigue actuando bajo la idea de que la presión china debería producir resultados visibles e inmediatos. Pero el comunicado iraní muestra algo diferente. No un cambio de postura, sino una reafirmación de la misma estrategia, solo expresada con un lenguaje diplomático más sofisticado. El verdadero cambio, si llega a ocurrir, probablemente no vendrá antes de la cumbre, sino durante ella. Cuando Trump se siente frente a Xi y aparezca esta contradicción entre lo que China afirma haber pedido y lo que Irán reconoce públicamente, ese momento podría definir si la vía diplomática aún tiene futuro o si ya ha llegado a su límite. Quedan apenas 4 días para la reunión en Beijing y esa discrepancia ya forma parte del registro oficial. Lo que China decidió hacer en esa reunión influirá directamente en la respuesta que Trump reciba cuando pregunte: ¿China realmente presionó a Irán? Y la respuesta, claramente, no será sencilla. Antes de terminar, hay un detalle que ayuda a entender todo el panorama. Un análisis reciente de The Washington Post señalaba que el retraso de 2 meses en la cumbre prácticamente no fortaleció la posición negociadora de Washington. Y eso resulta llamativo porque no se trata de un medio iraní ni chino, sino de una de las publicaciones más influyentes de Estados Unidos. Después de meses de guerra, presión económica y maniobras diplomáticas, la posición estadounidense apenas parece haber avanzado. Mientras tanto, China ha seguido moviéndose en otra dirección.
Recibió al ministro iraní, activó por primera vez mecanismos legales para proteger compras de petróleo iraní, bloqueó resoluciones en la ONU, mantuvo canales permanentes de comunicación con Teherán y permitió que el silencio sobre el comunicado iraní permaneciera intacto. En la práctica, Pekín llega ahora a la cumbre con influencia sobre ambos lados del conflicto. Por un lado, la dependencia energética iraní. Por el otro, la necesidad estadounidense de mantener abierta una vía de negociación. Y mientras la posición de Washington parece haberse estancado, la de China sí ha evolucionado. El documento del 6 de mayo no muestra una victoria clara para nadie, pero sí revela algo quizá más importante. Irán se siente lo suficientemente fuerte como para contradecir públicamente a China, y China se siente lo suficientemente segura como para no corregirlo. Eso fue lo que realmente ocurrió en Beijing, y probablemente sea el detalle que terminará definiendo todo lo que venga después.